Dios os bendiga grandemente. Como ya dijimos, íbamos informando por la cuenta de proclamar y decir que queremos hacer un programa de hermanos en Cristo, de cómo ha sido su experiencia con Dios en este programa de Convertidos a Cristo, en nuestra cuenta de Camino al Gólgota. Y hoy, gracias a Dios, tenemos con nosotros a un gran hermano, un gran siervo del Señor, el cual hoy ha querido estar con nosotros. Y para nosotros es un privilegio, una bendición. Y bueno, y dejo que él se presente y nos diga quién es, su nombre, para los que nos están viendo, para pasar bien. Bueno, pues gracias por invitarme a este programa que estáis haciendo, que yo sé que es de mucha bendición. Y pues bueno, ellos me conocen, ¿no? Los que conocen, soy Juan y estoy sirviendo aquí de pastor en la iglesia, Ministerio Cristiano Tiempo de Dios. Gracias a Dios, pues estoy casado, tengo 2 hijos y aquí estamos sirviendo al Señor. Llevamos cuánto tiempo con esta iglesia y aquí estamos, trabajando para la gloria de Dios. Qué bien para nosotros, ya te digo, es un privilegio y una bendición, de verdad, poder estar con nosotros y ya no sobre todo con nosotros y con la gente que te va a escuchar, que esperemos que sea de bendición, como Dios pues transforma vidas, y de eso quería hoy hablarte en esta entrevista. De eso va la entrevista, ¿no? De cómo era, porque antes de venir a Cristo eras de una manera, ¿no? Juan, sí. Eras de una manera y pues de esa manera la gente de tu alrededor te conocía como era, etcétera, etcétera. Y lo que yo te quiero decir es cómo era antes de tu conversión, antes de decidir venir al Evangelio. Bueno, es un tema que quizás a algunos no les gusta hablar, ¿no? Pero sí es verdad que me alegro porque ha habido una transformación, ¿no? En mi vida, gracias a Dios. Y cómo era, y cómo me conocía lo de mi alrededor, has dicho, ¿no? Bueno, yo tenía un mote que me ponían aquí, sobre todo en el pueblo me conocían mis cercanos, mis amigos, ¿no? Los familiares me conocían por el chico del vaquero, ¿no? Es un mote del chico del vaquero porque ese mote lo recibí, yo me acuerdo yo, cuando estábamos en Motril, porque éramos unos jóvenes que siempre estábamos en la calle, siempre estábamos saliendo de fiesta, trasnochábamos mucho y siempre estábamos en los pares, estábamos en las discotecas y de aquí para allá, de un lado para otro, pues cometiendo pues algunas cosas, ¿no? Gracias a Dios no eran vicios, porque el único vicio que he tenido ha sido el tabaco. Llegué a probar lo que es los porros, ¿no? Llegué a probar el chocolate, la marihuana, pero nunca me enganché a ello. El único vicio fue el tabaco, pero sí siempre pues estaba trasnochando las noches en bares, discotecas, en fin, y otras cosillas. Y me conocían así, de esa manera. Bueno, habrá sido, creo yo, que antes de venir a lo que es haber tenido tu encuentro con Dios, ¿cómo te sentías con respecto a los temas con Dios, la palabra? ¿Te habían hablado del Evangelio antes de convertirte? O sea, en ese alrededor de cómo tú estabas, como tú dices que estabas de fiesta, estabas pues probando todas esas cosas. ¿Te habían hablado del Evangelio? ¿Te habían dicho algo acerca de nuestro Señor Jesucristo? ¿Conocías algo acerca de Dios o era simplemente oído? No, gracias a Dios sí. Tengo mucha familia que había crecido en el Evangelio y sí me habían hablado del Evangelio. Alguna vez que otra había asistido a un culto, y sí lo había escuchado de Dios, pero yo seguía en el mundo, seguía en el mundo y pecando, haciendo cosas que no están bien. Entonces, eres consciente de que en el mundo hacías cosas que no estaban bien, ¿no? Muchas. Y sobre todo era una persona que mentía mucho. Y decía muchas palabrotas. Era una persona que decía muchísimas palabrotas y wow, digo, maldecía a la gente. Maldecía mucho. Maldecía incluso maldiciones que no se escuchan. Las decía yo, sí, una boca súper mala, de verdad mala, muy malas palabrotas, muy mal hablado, impresionante.
era así y hacía muchas, ya te digo, y hacía otras cosas, pues es que quizás no estaban bien delante de Dios. Y Era consciente de que lo que hacía, pues no estaba bien, no era correcto. Y durante tu vida en este mundo, como estas cosas que hacías, ¿dudaste alguna vez? Porque llega en ese tiempo en el que uno está mal, en el que uno quizás ya lo tiene todo en este mundo. ¿Dudaste alguna vez de la existencia de Dios? No. Yo siempre he creído que Dios existía. Siempre he creído de que alguien había creado todo, porque lo que he vivido la creación, y había estudiado en el colegio, ¿no? Había estudiado en el colegio sobre el Big Bang, sobre la evolución, sobre estas cosas, pero no me lo creía. Siempre he creído que Dios tenía que existir. Me habían predicado mucho de Dios, había familiares y sí, siempre he creído que creía en Dios. ¿Y por qué? ¿Había algo en especial que decías tú, oye, por esto y esto y esto, nunca he dudado de la existencia de Dios? O por esto y esto, creo que existe Dios. El simple ver a la creación, el simple hecho de ver la creación, de ver lo asombroso que es todo, ¿no? Digo, esto lo ha tenido que crear alguien, ¿no? Y luego veía como gente cambiaba, digo, algo tiene que existir, ¿no? Pero sobre todo por la creación, sobre todo el ver la creación, yo decía, Dios existe. ¿Y cuándo fue, hermano Juan, para la gente también que me está viendo, que Dios la bendiga, cuándo fue? Porque hay momentos en los que Dios nos marca, Sí. en los que Dios nos llama, y esos momentos son especiales, que solo bajo la experiencia de tú, yo, con Dios, conocemos, sabemos que es cuando Dios nos ha marcado. ¿Cuándo fue, en qué momento de tu vida, cuándo fue cuando Dios marcó realmente tu vida y te diste cuenta de que Él te estaba llamando, te diste cuenta de que esto era real, que era una simple creencia y viviendo como tú querías, una simple palabra que se da en los cultos, en las iglesias? ¿Cuándo fue cuando Dios realmente marcó tu vida y te diste cuenta después de tanto tiempo haciendo esto, lo malo, pecando, yéndote de fiestas, como decías que te conocían, ¿no? Después de todo esto, ¿cuándo fue ese día cuando Dios realmente marcó tu vida y selló tu corazón? Pues me lo estabas diciendo, me lo estabas preguntando y me estaba acordando. Estaba yendo a ese día, estaba yendo a esa carretera donde me ocurrió todo y me estaba gozando. Tenía yo 19 años y ya te he dicho, pecaba, creía que lo tenía todo, era joven, tenía dinero, tenía un buen trabajo y ganaba mucho dinero, ganaba bastante dinero. Tenía mi coche nuevo, siempre tenía ropa y ropa buena, ropa de marca, de tienda, vestía ropa de esta de tienda de marca, nunca me faltaba el último teléfono. O sea, creía que lo tenía todo, ¿no? Pero ahora sé que no valía para nada, ¿no? Que me faltaba lo más importante, que era Dios. Y un día me acuerdo yo que iba conduciendo, tenía yo 19 años, un día iba conduciendo, ¿no? Tenía mi música de canciones de fiesta, canciones de estas seculares de este mundo, ¿no? Pero entre medias de esas canciones había una alabanza cristiana. Entonces, ahí en esa alabanza cristiana, no sé, empecé a hablar con Dios. Porque yo te he dicho, yo creía en Dios y alguna vez había orado o rezado, como lo queramos llamar, ¿vale? Creía en Dios y, bueno, alguna vez cuando alguien se ponía malo, había hecho yo alguna oración y eso, pero ese día yo sé que era diferente. Ese momento yo sé que era diferente. Me puse a hablar con Dios, de verdad, como estoy hablando ahora mismo contigo, me puse a hablar con Dios. Y no sé cómo explicártelo, porque si me pides que te lo explique, no sé explicártelo, pero sí te puedo decir que allí estaba Dios. Porque cuando empecé a hablar con Dios, no sé, yo me acuerdo yo que empecé a llorar y a llorar y a llorar, no sabía ni qué me estaba pasando, no sabía lo que ocurría, empecé a hablar con Dios, pero desde ese momento yo sentí algo especial, que fue a partir de ese momento, iba yo conduciendo en el coche, a partir de ese momento le prometí a Dios, yo me acuerdo que era lunes, porque
le prometí a Dios, Señor, a partir de hoy te prometo que iré a la iglesia. Y le dije yo, bueno, a partir de hoy no, mañana, porque mañana, hoy no hay culto, mañana. Por eso yo me acuerdo perfectamente que fue un lunes. Y no me importaba nada porque sé que cuando iba a entrar a la iglesia, ese mismo día, o cuando iba a entrar a la iglesia en un momento, pues yo sé que me iban a criticar, pero era tanto lo que me marcó ese día, era tanto el encuentro con Dios, era tan real el encuentro con Dios, que me da igual de las murmuraciones o las críticas que iba a recibir, que de hecho pasó, pero me da igual, porque, o sea, ya te digo, marcó tanto mi vida ese día, que le prometí a Dios que lo iba a seguir a partir de ese instante. Qué bien, qué bien. Hablando, habías dicho, ¿no?, que te dio igual, pensaste en la crítica de querer seguir a Dios, pensaste en las murmuraciones y en la crítica con respecto a los demás, qué pensarán de mí, qué dirán de mí. ¿Qué le podrías decir? Porque estamos en una sociedad que últimamente estamos, sobre todo los jóvenes, enfrentamos la decisión de querer seguir a Cristo y le damos mucha importancia al qué dirán. ¿Qué dirán mis amigos? ¿Qué dirá mi padre? ¿Qué dirán mis familiares? Sí. ¿Qué dirán la gente de mi escuela, la gente de mi pueblo? ¿Y tú qué consejo le podrías dar a tanta gente que, como tú, ha tenido el miedo a la crítica, como yo hemos tenido miedo al qué dirán, con respecto a seguir a Jesús? Wow, yo ahora, así con una frase diría yo que ciegamente adelante en el nombre de Jesús, ¿no? Porque es verdad que a veces estamos en una sociedad donde somos muy influenciados por nuestras amistades. Siempre tenemos la tendencia al querer ser populares, al querer ser bien mirados. En esta sociedad donde se valora el estatus social, tanto tienes, tanto vales, o si te juntas con este grupo eres de una manera, te juntas de otro eres más menospreciado, en otro sitio eres más alabado, eres más exaltado. Entonces tenemos la tendencia a ser influenciados, somos influenciados por amistades, por padres, incluso por el teléfono móvil, por las redes sociales, por las noticias de la televisión, por cualquier cosa, incluso por un anuncio de televisión, que para eso están los anuncios. Somos muy influenciados. Pero ¿qué pasa con Dios? Que no hay que tener... ¿Por qué no tuve miedo? ¿Por qué me dio igual todo? ¿Por qué? Porque sabía que era la verdad. Entonces yo sabía que era la verdad. Y ahora comprendo un versículo de la Biblia. Antes no lo sabía porque no había leído la Biblia, ¿vale? Pero hay un versículo de la Biblia que me hace mucho bien, que dice, me buscaréis y me hallaréis. O sea, date cuenta lo que dice Dios, me buscaréis y me hallaréis. O sea, me encontraréis, daréis conmigo. ¿Pero por qué? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y ahora lo entendí, me di cuenta de que Dios era real, que ese encuentro fue verdadero. Entonces, me dio igual todo. ¿Por qué? Porque sabía que era la verdad. Entonces me dio igual las murmuraciones, las críticas, me podrían poner un cartel, me podrían decir cualquier cosa por cómo era en el mundo o por cualquier cosa, pero me dio igual. ¿Por qué? Porque sabía que Dios me perdonaba, sabía que Dios me aceptaba. Entonces yo aconsejo a todo el mundo a que si yo sé que algo es verdad, si yo sé que Dios existe, que Dios es real, tengo que alcanzarlo. Por medio de todo, incluso mi padre me quería echar de la casa cuando yo me bauticé. Me dijo, si sigues el evangelio, te vas de mi casa. Me dio igual. Si yo digo, no, le dije a mi padre, tú puedes hacer lo que quieras, ya está, pero yo tengo que seguir a Dios. ¿Por qué? Porque es real y es verdad. Entonces, si mis amistades, tuve que dejar amistades. ¿Por qué? Porque no querían. Yo quería seguir a Dios y hay gente pues que no quería seguir a Dios. Y sí, quizás ya no me llamaban el divertido, ¿no? Quizás ya no trasnochaba, ya no me iba de fiesta, ya no prestaba dinero a mucha gente, quizás no. Pero yo tenía que seguir a Dios. ¿Por qué? Porque lo había conocido, era real. Entonces sí, aunque gente pues se reía o ya no tenía que hacer ciertas cosas, pero me da igual. Me da igual. Por eso animo a gente a que diga lo que diga la gente, aunque haya gente que se ría, aunque haya gente que nos critique, que no tengamos ese miedo. No tengamos ese miedo. ¿Por qué? Estoy conociendo a Dios.
el ser más maravilloso de toda la existencia. Qué bien, qué bien. Y una pregunta, ¿te arrepientes de haber dado el paso que un día decidiste dar, como tú dijiste, cuando Dios marcó tu vida en aquel coche? ¿Te arrepientes de aquel momento en el que dijiste, ahora voy a seguirte? De lo que me arrepiento de algo, de no haberlo hecho antes. De eso me De no haber arrepiento. conocido a Dios antes. De no haber conocido a Dios antes. No me arrepiento para nada, para nada. Eso fue, vamos, le doy gracias al Señor todos los días por haberlo conocido. Y me arrepiento de no haberle dedicado más mi juventud. Ya te he dicho que lo hice con 19 años. Ojalá lo hubiera hecho más joven todavía. Quizá no hubiera cometido tantos errores, ¿no? Pero bueno, no es por los errores, sino por haber conocido a Dios. Me arrepiento de no haberlo conocido antes. Qué bien. Lo volvería a hacer todos los días lo volvería a hacer. Qué bien, qué bien. Entonces decidiste, después de ese día que Dios marcó tu vida, decidiste seguir a Cristo, con todo lo que conlleva el querer seguir a Jesús. No te importó el que dirán, te diste cuenta realmente de que Dios era real. Y ya de una vez que estabas en Dios, porque muchas veces creemos que cuando venimos a Dios no nos van a surgir problemas, no nos van a venir calamidades a nuestra vida, pruebas, problemas, etc. Porque tenemos esa conciencia de que Dios solo quiere, en Dios va a estar bien, no te va a ocurrir nada malo. Y cuando llegamos a la Biblia, llegamos a la verdad, es totalmente lo diferente. Entonces quiero hacerte una pregunta. ¿Y cuándo fue o qué fue el momento más culminante, con más problemas que tú enfrentaste estando en el Evangelio? Pues estaba predicando la palabra, me estaba preparando para ser pastor, ya llevaba tiempo predicando y ahí murió mi madre. Murió mi madre con 54 años. Mi padre se había ido de la casa justo antes de que enfermara mi madre. Estuvimos un año yendo y viniendo de los hospitales. Y yo tengo cuatro hermanos más pequeños por debajo de mí. Ahora casi todos están casados, antes no estaba ninguno casado, ¿no? Entonces imagínate, ¿no? Tu padre se va de la casa por problemas, ¿no? Como hoy en cualquier hogar, se va de la casa. Mi madre enferma y desde que enferma dura un año, yendo y viniendo de los hospitales. Y yo me acuerdo que me ponía, cada vez que me quedaba con ella, y es que trabajaba también, mi trabajo era soldador. Aparte de que trabajaba, esto también, ¿no? O sea, sí, estaba trabajando de soldador y mi madre enfermó, entonces tú imagínate, ¿no? Mi trabajo es todo el día, salir a trabajar, me voy con mi madre, los fines de semana me quedaba allí porque aparte también estaba estudiando teología, entonces me quedaba en el hospital con mi madre. Llegué a comprarme unas pastillas que llevan cafeína concentrada que utiliza la gente que estudia los laboratorios, trabaja en los laboratorios y por la noche está estudiando, pues esta gente utiliza unas pastillas que llevan cafeína concentrada para no dormir. Incluso me llegué a comprar esas pastillas para no dormir en el hospital, para que a la vez, o sea, cansado por mi trabajo, tú imagínate, me quedaba con mi madre y a la vez estaba estudiando teología y en el hospital, pero tuve que dejar las pastillas porque no me hacía nada. O sea, era tanto el cansancio que tenía que tuve que dejar hasta las pastillas porque no me hacían nada de efecto. Y yo me acuerdo que oraba en las ventanas de aquel hospital. Señor, si tú has creado los cielos, tú has creado la tierra, ¿qué es para ti sanar a mi madre, no? Ya te digo, yo ya había conocido a Dios, ya tenía yo años de entrega a Dios, ¿no? Había visto milagros. Y sánala, Señor, sánala. Y fue un momento duro porque, claro, no sanó. Mi madre murió con 54 años y quedaban, pues, mi padre no estaba y quedaban mis 4 hermanos solos en casa y fue un momento duro. Un momento con muchos problemas. Tenía la fe y la esperanza de que Dios pues, podía hacer algo si Él quería. Y a pesar de ese momento, ¿no? Con respeto, duro, un momento pues culminante, decisivo, ¿no? Que también creo que de muchas lágrimas. Sí. ¿Viste la mano de Dios? ¿Pudiste ver, decir, Dios también está en los momentos cuando más lo necesitas? Entonces, en este tramo que tú viviste, referente con lo de tu mamá, de tu madre,
¿Viste la mano de Dios? O sea, ¿viste el apoyo de Dios en tu persona y alrededor tuyo? Sí, sí, sí lo vi, sí lo vi. La verdad es que Dios nunca me dejó. A pesar de entre tantas lágrimas, tantos llantos allí, ¿no? Tanto, y esperando esa confianza, ¿no? Como cuando alguien o sea, tú has pedido algo por correo y sabes que te va a venir tarde o temprano, pues así estaba yo esperando el milagro, ¿no? Pero no llegó. Pero ahí siempre sentí que Dios estaba conmigo. Y mi madre se reconcilió con el Señor, Bien. se reconcilió con el Señor, estaba peleado con mi padre, no dejaba, tenía un carácter fuerte mi madre, imagínate, peleada, pues no quería dejar entrar a mi padre en ese hospital, ¿no? Pues, y, y lo dejó entrar en los últimos instantes, lo dejó entrar, le hablé del perdón, le hablé de Cristo, le pidió perdón a Dios, se reconcilió con Dios. No guardó nada en su corazón, pero confesando, o sea, confesando. Yo sabía que era real y orábamos y le pedíamos a Dios. Y yo sé que son temas, quizás duros, ¿no? El contarlo o algo, quizás alguien dirá, ¿por qué cuenta esto, no? Porque yo quiero decir que Dios está detrás de todo. Había una esperanza. Yo conocía ya a Dios, ya te he dicho que llevaba ya años de predicador, había leído la Biblia, estaba estudiando teología. Sabía ya que existía Dios verdaderamente. Nadie jamás puede decir que Dios no existe. Nadie me puede decir a mí que Dios no existe. Porque el que se acerca a Dios se va a encontrar con Él seguro. El que lo busca de corazón se va a encontrar con Dios seguro. Se va a encontrar. Por eso yo sabía realmente que Dios existe y que el cielo existe y que hay una esperanza. Entonces yo estaba por todos los medios hablando con mi madre y contándole de la Biblia y contándole del cielo y contándole de... Y al final mi madre pues se reconcilió con Dios. Y eso para mí ha sido un descanso increíble, David, increíble. El saber dónde está, el saber dónde está porque existe Gloria. el cielo, ¿no? Y ahí Dios me daba fuerzas, fuerzas para estar con mi hermano en aquel tiempo. Ya te digo que no estaban casados, porque de hecho yo no pude ni llorar siquiera. Cuando todo, yo me acuerdo de una imagen en el hospital, justo en el momento cuando ella falleció, nos abrazamos los 5 hermanos allí en el hospital. Ellos lloraban y claro, yo no pude llorar por estar con ellos en todo momento, ¿no? Pero ese era mi consuelo y mi fuerza y mi fortaleza, el saber que Dios estaba ahí. En medio de eso sabía que Dios estaba en ese momento. Qué bien, sobre todo la promesa que hay en la Biblia, ¿no? En Romanos 19, el apóstol Pablo dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, Aleluya. Y Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Sí, Señor, amén. Así que de paso digo también esto de que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, seguro, y creyeres que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Una bendita promesa que hay en la Biblia. Y respecto al testimonio de nuestro hermano Juan, nuestro pastor en la iglesia, es fuerte, ¿no? Y como también has podido ver a través de todos estos años, echando un vistazo hacia atrás, Dios te ha tratado, ¿no? Dios contigo te ha formado y ha tenido un trato contigo. amén, amén. Claro que sí, gracias a Dios, pues he ido creciendo, o sea, el primer paso fue conocer a Dios y el buscarlo, ya te digo, de todo corazón. Que antes David, como he dicho antes, yo creía en Dios. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Creía en Dios. Yo siempre he dicho que creía en Dios, pero me di cuenta que cuando empecé a creer en Dios fue aquel día cuando tenía yo 19 años y empecé a leer la Biblia, que antes no la leía, ¿vale? Yo lo que me decían, y eso sí, yo creo en Dios, pero yo vivía como me daba la gana, hacía lo que me daba la gana, pero a partir de ese día empecé a leer la Biblia, empecé a conocer a Dios y empecé a ir creciendo y empecé a tener esa relación con Dios tan preciosa, tan bonita, y pude sentir esa satisfacción de que Él me perdonaba, David. Dios me perdonaba por todo lo que había hecho. Como tú dices, si confesares con tu boca que es el Señor. Y eso es lo que hice. Y Él me perdonó de todos mis pecados, como dice la Biblia, y lo creo firmemente. Cuando me criticaban por todo lo que había hecho, pero fui pidiéndole perdón a la Biblia y creí a la Biblia. Y fui creciendo en mi relación con Dios y Dios me iba tratando de una manera increíble.
Qué bien, qué bendición. Y bueno, ha hablado de la Biblia, ¿no? Y nosotros tenemos la Biblia como la palabra de Dios Amén. escrita, Amén. donde Dios ha placido revelarse a través de las Escrituras. Y cuando hay un versículo en especial en la Biblia que haya marcado tu vida, un versículo que realmente marcó tu espíritu, entró en tu espíritu y marcó tu vida. Hombre, hay un versículo, ¿no? El famoso versículo que es el corazón de la Biblia, que le llaman, ¿no? El que siempre me ha gustado, y es Juan 3:16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Ese versículo, cuando tú lo estudias, cuando tú lo analizas, ves, vamos, a través que te puedes leer la Biblia entera con ese versículo solamente, es un versículo que aprenderás un montón y verás lo que realmente Dios ha hecho por tu vida. Pero cuando me has preguntado esto, siempre que intento recordar los primeros versículos a los inicios, cuando empecé, que de hecho, de paso, yo leía la Biblia fumándome un cigarro en mi cuarto, ¿no? Pero siempre recuerdo un versículo, siempre cuando echo para atrás, la memoria para atrás, siempre recuerdo un versículo que está en Isaías 54:2. Siempre, no sé, siempre que echo, ya te digo, un vistazo hacia atrás, siempre recuerdo este versículo, que lo leí, a mis inicios lo leí y siempre lo estoy leyendo. Y dice, ensancha el sitio de tu tienda, Isaías 54, versículo 2, dice, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Yo recuerdo siempre 54:2 y este versículo lo recuerdo desde mis inicios, cuando estaba leyendo esto. Y este versículo, luego ya que estamos pues estudiando y luego que antes no lo entendía, ¿no? Aunque sabía más o menos lo que quería decirme Dios a través de este versículo, pero aquí habla de Israel, del pueblo de Dios, de Jerusalén, cuando fue llevada cautiva, ¿no? Fue llevada como esclavo, ¿no? Y Dios le promete a través del profeta Isaías y les dice que ensancha el sitio que tú tienes, las cortinas de tu habitación sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas. Le está diciendo, dice Isaías, a través de Dios, oírme, extender el terreno, ampliar vuestras tiendas. De hecho, estoy parafraseando, ¿vale? ¿Por qué? Porque vais a conquistar tierra. El sitio donde vais a morar va a ser más grande. Por eso, ampliar vuestras tiendas, que como antes pues vivían allí en el desierto, ¿no? Con cuerdas, con estacas clavadas al suelo, como hoy se monta una tienda de campaña. O sea, vais a estar conquistando, porque habéis salido de la esclavitud. Y ahora yo prometo, decía Dios, porque Dios es un Dios de misericordia, ¿vale? Y le está hablando de que iban a conquistar tierra, ¿vale? Nosotros, claro, no conquistamos la salvación. La salvación es regalada, ¿verdad? Dice más abajo, en el versículo 6, le dice, porque tu marido es hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor el Santo de Israel. Dios de toda tierra se llama, dice, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu, te llamó Jehová. ¿Ves? Dios es el que llama, Dios es el que da ese regalo. Y aunque nosotros estábamos alejados de Dios, ¿por qué marcó este versículo? ¿Por qué lo recuerdo siempre? Porque yo es como estaba antes, en esclavitud, por el pecado. Y siempre recuerdo ese versículo, como diciendo, ensancha ahora tu tienda, abre tu corazón, coge esa libertad, aplicándolo, ¿vale? Como lo entendí en aquel momento, ¿no? Dios te quiere hacer libre del pecado. Has estado esclavo. ¿Por qué? Pues cuando estamos en pecado, y ya te digo que ahora lo entiendo, no podemos tener esa relación con Dios. La relación con Dios empieza cuando uno se arrepiente
y pide perdón de sus pecados. Y hay que reconocerlos. Yo sabía que hacía cosas que estaban mal delante de Dios y tuve que pedirle perdón. Y no me avergüenzo de pedir perdón, y lo diría a voz en cuello por todos los sitios que le he pedido perdón a Dios. Me he arrepentido de pedirle perdón a Dios. No me da vergüenza. No me da vergüenza que lo escuches tú, ni que lo escuche mi hermano, ni lo escuche nadie. Lo diría delante de todo el mundo. Le he pedido perdón a Dios y me he arrepentido de mi pecado. Sí, lo he hecho y con mucho gusto, y lo voy a hacer todos los días. ¿Por qué? Porque Dios me perdona. Y yo sé que por eso, por mi pecado, vivía alejado de Dios y no podía tener esa relación tan preciosa con Dios. ¿Vale? Y Él lo decía con su pueblo: por un breve momento te abandoné. ¿Por qué? Porque su pueblo se había ido al pecado. Y por eso Dios no podía tener relación con ellos. Pero te recogeré con grande misericordia. ¿Ves? Y ese versículo, por eso te digo que sí, yo estaba en esclavitud, pero te dice Dios: te hago libre. Qué bien. La Biblia dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Ves? Y para la gente que no sabe quién es Cristo, hermano Juan, ¿quién es Cristo? En una palabra, mi Salvador. En una palabra es, si te digo quién es Cristo, en una palabra, es mi Salvador. ¿Por qué? Porque es el que me ha salvado. Cristo, a la vez que es Dios el que vino a la tierra, ¿vale? Como aquel niño, hace 2023 años, por eso estamos en 2023, tuvo que ser una persona importante porque ha partido el tiempo de Dios, ¿vale? Y Cristo es mi Salvador. Vino a este mundo a morir por todos los pecados de la humanidad. Como te he dicho antes, Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, ¿ves? No se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque hay cielo y infierno. Por eso es mi Salvador. Yo reconozco que era pecador, reconozco que estaba en pecado y necesitaba el perdón de Dios. Por eso es mi Salvador, el que me salvó de mis pecados. Qué bien. ¿Qué consejo le daría a la gente que está viendo este vídeo y no conoce a Dios? O sea, tras tu experiencia, tras tu vivido en Dios, ¿cuál es el consejo, resumiéndolo, que le daría a la gente que en este caso estaba como tú, que no conocía a Dios? Pues mi consejo es que si nos están viendo y nos están escuchando, y sé que tenéis un programa donde le habláis sobre todo de la palabra, mi consejo es, como estéis escuchando, que verdaderamente Dios existe, lo estamos hablando a través de la palabra. Si tenéis alguna duda, preguntar, leer la palabra, investigar, porque Dios existe. Sobre todo, mi consejo es hablar con Él, pero de corazón. Yo una vez, como lo hice yo, hablé de corazón con Él, y te digo a ti de verdad, y nadie me lo puede negar, Dios salió al encuentro, y por eso mi vida cambió. Mi padre no me cambió, mi madre no me cambió, familiares míos no me cambiaron, Él me cambió. ¿Cómo es posible que una persona a la que no he visto me cambie? Porque tiene que ser tan real. Y yo aconsejo a que se acerquen a Dios, a que siquiera comprueben, pero que lo hagan con un corazón sincero, que no como muchos van para desmentir la Biblia o buscar otras cosas o plantearse otras cosas. No, lo que hay ahí escrito es real y es verdadero, es la palabra de Dios escrita que nos ha dejado aquí para que nosotros lo conozcamos a Él. Es la palabra. Yo antes no la leía, pero ahora empecé a leerla y me di cuenta, y a estudiarla, y me di cuenta de que Dios existe y Dios es real. Por eso aconsejo a la gente que no tiene a Dios, esté pasando por problemas, esté pasando por donde quiera que esté pasando, que intente, pregunte, que hable cualquier duda, cualquier cosa, y sobre todo que busque a Dios, que se encierre en un cuarto donde nadie lo moleste, o se vaya a una montaña donde no haya nadie y que diga: voy a hablar con Dios. Qué bien. Qué bien. Dios es real y vino por pecadores injustos. Amén. Como nosotros. Amén. Como lo éramos nosotros. Sí, Señor. Y muchas gracias por haber podido compartir tu testimonio, por haber compartido. Sobre todo, el propósito de este vídeo es la experiencia de las personas con Dios, de que hay un Dios real. Amén. Que se manifiesta, como dice la Biblia, Dios le habla al hombre una y dos veces, pero el hombre no entiende. Así que el propósito de esta entrevista ha sido
poder contar la experiencia del que hoy es mi pastor, de la Iglesia Ministerio Cristiano Tiempo de Dios, de la cual sirve como pastor. Y bueno, si quisieras despedirte diciendo unas palabras, adelante, mi pastor. Nada, pues lo dicho, que muchas gracias. Gracias a vosotros por invitarme. Ha sido un placer, ha sido un honor y ha sido un gozo el recordar. Para mí no ha sido ninguna vergüenza el recordar cómo era al revés, lo contrario. El recuerdo cada día lo que Dios ha hecho conmigo, cómo me ha perdonado, ¿vale? Cuando otra gente hay que te critica, te señala con el dedo, Él te perdona si te acerca a Él. O sea, para mí ha sido un gozo el contar esta experiencia, estos malos momentos. Pues sí, uno lo recuerda con tristeza, pero a la vez con gozo en el corazón, sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas. Así que animo a la gente, cualquiera que sea su pensamiento, a que busquen a Dios mientras pueda ser hallado. Repito el versículo que me ha hecho mucho bien y comprendí luego. Me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esta sociedad tristemente no vale nada. No hay nada bueno, todo es maldad. Y realmente Cristo vino a salvarnos. ¿Por qué? Porque estábamos en pecado. Y por vivir en pecado estamos alejados de Dios. Pero qué bien que hay una solución. Porque existe un creador, nadie. ¿Quién ha creado esto tan perfecto y tan maravilloso, no? Nos estaríamos horas hablando del universo, de la creación, de las leyes, de todo, ¿no? Pero Dios ha creado todo, ha creado al ser humano. El ser humano se ha desviado y está en pecado. ¿Por qué? Porque amamos lo malo, amamos la mentira, amamos los adulterios, las fornicaciones, los robos, amamos muchas cosas que no están bien y lo hacemos y lo practicamos. Y Dios vino para eso, para restablecer esa relación de Dios con el ser humano. Lo único que no puede es el pecado, por eso Cristo vino. Así que invito a todo el mundo a que conozca a Cristo, conozca al Salvador, que lo acepte en su vida, que le pida perdón y empiece a caminar con Dios. Pues bueno, muchas gracias a todos los que habéis podido conectaros, y es aquí un testimonio vivo de cómo Dios cambia las vidas. Y decirte que es una bendición también tenerte como pastor en nuestra iglesia. Y amén. Adelante en el nombre de Jesús. Y muchas bendiciones, esperamos haberles hecho bien. Dios bendiga.